¿Te imaginas que una noche de regreso a tu casa, del trabajo, de una fiesta, se te apareciera una criatura y lo único que estuviera ahí para protegerte fuera tu perro? ¿Qué pasaría? La comunidad, bienvenidos nuevamente a su canal. En esta ocasión les vamos a contar una historia muy interesante, de mucho terror, y que nos habla sobre una criatura que se aparece en el estado de Hidalgo. ¿Será posible que existan los hombres lobo? ¿Será acaso un nahual? Honestamente nosotros no lo sabemos, pero esperamos que esa historia sea de su agrado. Escuchando su historia sobre la criatura que se le apareció a unos españoles hace mucho tiempo, llegó a mi mente, o mejor dicho, regresó, un suceso que de alguna manera había olvidado casi por completo, o quizás lo había bloqueado en mi cerebro. Cuando sucedió yo tendría alrededor de 10 años, por lo que hace unos días tuve la oportunidad de hablar con mi mamá al respecto, y le pregunté si recordaba más detalles sobre los sucesos que quiero contarles. En aquel tiempo, mis papás, con mucho esfuerzo y trabajo, tenían poco de haber terminado de construir el segundo nivel de nuestra casita. Los trabajos de albañilería habían sido realizados por el mismo albañil que, en su momento, había construido la planta baja. Era o es, la verdad, tiene mucho que no sabemos de él, un señor de aproximadamente 1 metro con 80 centímetros, bigote poblado, cabello con notables canas, ojos verdes. Recuerdo que al saludarlo, sus manos siempre me parecieron enormes, y también tengo que decir que era de un carácter muy amable. En mi familia es una costumbre que cuando hay albañiles trabajando en casa, se les ofrece un plato de comida y una jarra de agua, por lo que era común que el señor Simón se sentase a comer con nosotros. Al regresar de la escuela, platicábamos y en ocasiones nos contaba juegos que él practicaba cuando era un niño. Los sábados, cuando mi papá le pagaba por su trabajo, era común que terminaran en una plática larga y profunda sobre cualquier tema. De alguna manera, surgió una especie de amistad entre ellos, más aún cuando mi papá, ingeniero civil, y el señor como albañil intercambiaban consejos sobre algunos temas de construcción. Como les había dicho, tenía algún tiempo que el señor Simón había terminado y de vez en cuando nos lo encontrábamos en la calle, ya de camino a su casa para estar con su familia, pero si veía a mi papá, era seguro que terminarían platicando. Fue en una de esas charlas que mi papá regresó una tarde y le dijo a mi mamá que había platicado con él y que le comentó que tenía unos conocidos que necesitaban de un ingeniero que les ayudara con un proyecto en el estado de Hidalgo. Mi papá realmente no estaba del todo seguro, ya que siempre fue muy responsable y no quería quedar mal en su trabajo por atender una actividad, digamos, por fuera. Supongo que mis papás lo comentaron y finalmente mi papá decidió acompañar al señor Simón, aunque sea a escuchar la oferta o a saber de qué se trataba el proyecto que tenían en mente. Cuando regresó mi papá nos comentó que los conocidos resultaron ser un grupo de monjitas que estaban buscando a un arquitecto o a un ingeniero que les ayudase a generar un proyecto para la construcción de una especie de convento en el estado de Hidalgo. Para ser honesto, ni mi mamá ni yo pudimos recordar la comunidad exacta, pero es en uno de los destinos en los que desde ese entonces ya salían corridas de camiones desde la central de autobuses del norte. Además de que era un lugar en donde la zona urbana se encontraba con un crecimiento enorme, a tal grado que en los límites de aquel momento ya no había iglesias,
o edificaciones de este tipo, por lo que la idea era hacer una especie de convento para que posteriormente los sacerdotes y monjas pudieron ocupar este edificio como una especie de refugio para las iglesias que seguramente serían construidas conforme se fuera poblando los municipios de aquella zona. Pese a que la decisión no fue tomada inmediatamente, recuerdo que mi papá aceptó trabajar con ellas. El acuerdo era que él realizaría los planos y un presupuesto aproximado de la construcción, y posteriormente acudiría a supervisar los fines de semana los trabajos que serían realizados por el señor Simón. Mi papá regresaba de trabajar lo más pronto posible y se quedaba en las noches a dibujar los planos. Realmente no sé cuánto tiempo le habrá llevado, pero presentó su propuesta y el presupuesto en el tiempo que había prometido. Se realizaron algunos ajustes y cuando volví a saber del tema, mi papá estaba en camino al estado de Hidalgo para verificar algunos detalles. Fue así que los fines de semana mi papá estaba ausente, trabajando con el señor Simón, por lo que mis hermanas y yo nos quedábamos con mi mamá. Reflexionando un poco sobre aquellos días, me doy cuenta de que fueron muchos los fines de semana que estuvimos de esta forma. Un día, sin que me avisara, evidentemente, mi mamá me dijo que sería bueno que acompañase a mi papá. La verdad, no quería ir, pero cuando me di cuenta, ya no era una opción. Ella ya le había contado a mi papá sobre esto. Es decir, ella ya le había dicho que necesitaba algo de compañía. Y él, aunque lo dudó en un principio, le dijo que le gustaría mucho. Así que, sin opción a negarme, sabía que los siguientes fines de semana tendría que irme con él. Finalmente transcurrió la semana y llegó el sábado. La verdad no sabía qué esperar. Mi mamá me dio una mochila en la que llevaba agua y algunas tortas, y un cuaderno con una pluma para anotar todo lo que me pidiera mi papá. Para mi sorpresa, fuimos a un lugar cerca de lo que hoy es el Parque de la Bombilla. Entramos a una especie de convento lleno de religiosas. Mis recuerdos de este lugar son muy vagos, a decir verdad, pero en mi mente aún tengo las imágenes de un jardín y paredes pintadas de blanco. Mi papá me pidió esperar en una banca mientras entraba a hablar con una religiosa de alto rango, supongo, porque su vestimenta era diferente a la de las demás personas que estaban en este lugar. A mi papá le daban semana con semana el dinero para que fuera hasta Hidalgo a verificar los trabajos y posteriormente le pagara a los trabajadores. Esto lo supe porque mi mamá me lo contó apenas hace unos días que hablamos de esta historia. Así que, saliendo de este lugar, tomamos el transporte público en dirección al Metro Autobuses del Norte de la línea 5 y abordamos un camión. Después de lo que me pareció un viaje larguísimo, llegamos hasta una parada donde bajamos del camión. Recuerdo que era una pequeña estación de concreto que estaba a un costado del camino, que en ese momento se encontraba en una especie de curva. Era un lugar en donde solo la pequeña carretera que atravesaba estaba pavimentada. Las calles se encontraban llenas de tierra y era perceptible que nos encontrábamos al borde de la comunidad, ya que al caminar una pequeña distancia, las casas se encontraron a mayor distancia. Además de que aún había zonas con arbustos y árboles a la distancia. Por alguna razón, todos los establecimientos que estaban sobre la avenida principal tenían unos perros que me resultaban muy grandes. No sé si porque yo apenas era un niño, pero recuerdo mucho que todos los locales tenían un perro gigantesco afuera de su establecimiento. Caminamos durante algunos minutos y llegamos hasta una construcción, donde ya nos esperaba el señor Simón en la parte de afuera, con su característica gorra café, que le cubría hasta la nuca. Nos acercamos y nos saludó de forma muy amable.
La edificación recuerdo que era de forma rectangular. En la planta baja tenía lo que parecían pequeños cuartos y un pasillo central que llegaba hasta la parte trasera. Asimismo, la losa de este primer nivel ya se encontraba terminada y había varios albañiles en la parte de arriba trabajando en lo que serían las habitaciones de las personas que en algún momento llegarían a vivir a este lugar. Mi papá y el señor Simón entraron hasta uno de los cuartos que ocupaban como oficina. Ahí comentaban los pormenores de la semana y los problemas que iban surgiendo. Ese día el señor Simón le dijo: «Oiga, tenemos que hablar. Está pasando algo que no sé cómo deberíamos de actuar». Mi papá y yo pensamos que hablaba del proceso constructivo, pero el señor le dijo que no sabía si era buena idea que me quedara. Le dijo mi papá que sí, que a partir de ese fin de semana yo sería su ayudante y que sería buena idea que me quedara a escuchar la problemática que pudiera haber surgido. Bueno, ya que usted lo dice, está bien. Aunque ni yo mismo sé cómo empezar. Hace unas semanas que los muchachos que se quedan en la noche y yo hemos escuchado que alguien camina por la parte exterior de la obra, don Max. Al principio solo escuchábamos a los perros ladrar a la distancia, pero de a poco se hizo evidente que alguien se encontraba vigilando la construcción, porque podíamos escuchar claramente cómo caminaban por fuera. He trabajado durante más de 30 años en esto de la construcción, don Max, y siempre que ocurre esto es porque alguien quiere tratar de madrugarnos con el material. Es decir, pensé que alguna persona debía estar preparándose para robarnos, o al menos eso fue lo que creímos en un inicio. Organicé a los chalanes para que se mantuvieran despiertos una noche. Nuestro plan era simple: esperar a que se escucharan los sonidos en la parte de afuera y salir corriendo en grupo para ahuyentar a la persona que estuviera por ahí merodeando. Así lo hicimos. Apagamos las luces y nos quedamos escondidos detrás del muro más cercano a la entrada. Les dije que tuvieran a la mano algún tipo de palo o alguna herramienta para poder lucir más agresivos. Pasaron los minutos y de a poco los muchachos se fueron quedando dormidos. Manuel y yo nos mantuvimos con los ojos bien abiertos, don Max, y a la espera de atrapar a quien tratara de robar el material. Sin embargo, transcurrió la noche y no escuchamos nada. Yo creo que como a eso de las 3 de la mañana, el sueño nos venció y terminamos quedándonos dormidos. Pasaron 2 semanas y realmente no escuchamos nada, don Max. Por eso es que decidí no contarle nada hasta este momento. El miércoles de esta semana fuimos a comer con doña Mari, una señora que se acercó a nosotros al iniciar la obra y nos dijo que si queríamos, ella nos podría cocinar a todos, o al menos a los que veníamos de otras partes. Varios de nosotros aceptamos, ya que, además del precio económico, la comida sería casera, y fue así que, a la hora de la comida, caminábamos hasta su casa. Pero en esta ocasión, tenía unos perros enormes, don Max, en su entrada. Cuando nos vieron se pusieron de pie y comenzaron a ladrar. Todos nos sacamos mucho de onda y nos quedamos ahí detenidos. Después de unos segundos salió el hijo mayor de doña Mari y movió a los perros con mucho trabajo, eso sí. Los acarició y escuché que les decía: «No hay problema, muchachos, no hay problema». Aquello se nos hizo muy raro, pero teníamos tanta hambre que apenas comimos y olvidamos lo que había sucedido. Al final de esta comida, ya solo nos encontramos en la mesa Manuel, doña Mari, su hijo mayor y yo. Los demás ya estaban afuera, en un pequeño patio que tiene la señora, fumando y hablando sobre un partido de la selección, cuando de pronto ella nos dijo: «Oigan, muchachos,
No me malentiendan, pero ¿dónde van a pasar la noche? Pues ahí, en la obra, doña Mari. Hemos pasado algo de frío, pero ya nos estamos acostumbrando. Esta noche deberían de buscar algún hotelito o algo así. ¿Por qué, doña Mari? Yo no sé en lo que ustedes crean, pero hay noches en las que no es bueno salir, en las que se tiene que quedar uno encerrado en su casa y no mirar afuera. Pues ya tenemos algo de tiempo por aquí y hasta ahora, así es, hasta ahora. Pero haga memoria, señor Simón, hace un mes aproximadamente, igualmente nadie estaba en la calle en la tarde, incluso antes de que se ocultara el sol. Para serle honesto, no lo recuerdo. Básicamente no salimos de la obra y muchas veces ni nos percatamos de lo que sucede a nuestro alrededor. Bueno, yo lo único que le puedo recomendar es que esta noche no se quede a oscuras en la obra. Al menos queme toda esa madera que tiene ahí amontonada, para que les alumbre y puedan ver lo que... Bueno, para que no pasen frío. Le pagamos las comidas y regresamos a la obra. La verdad, don Max, no sabíamos qué pensar. Pero como muchos de nosotros, pues somos de pueblo, para nosotros es mejor hacer lo que nos recomienda la gente del lugar. Así que apenas terminamos de trabajar en la tarde, uno de los muchachos se fue a comprar pan y los demás nos quedamos apilando la madera para prender la fogata que doña Mari nos había recomendado hacer. Al poco rato regresó el muchacho y nos dijo que no había un solo expendio de pan abierto, ni siquiera las tiendas. Eso nos extrañó mucho, pero después de un rato continuamos con nuestras actividades habituales. Hicimos un poco de café y decidimos tomar turnos para mantener la fogata encendida. Ya entrada la noche, nos despertaron los aullidos de los perros. Algunos ladraban a la distancia, pero era perceptible que los más cercanos a donde nos encontrábamos estaban aullando. Fue molesto al inicio, pero como no dejaban de aullar, una especie como de maldad se apoderó del aire. No sé cómo explicarlo, don Max. Fue como cuando una sombra le quita su lugar a la luz poco a poquito, como si algo malvado estuviera suelto en las calles. Teníamos algún tiempo ahí, pero ninguna noche había sido como esa. De verdad, algo había en el ambiente que uno podía sentirlo. Uno podía sentirse como un niño pequeño sin la protección de sus padres. Pese a que los perros no dejaban de ladrar a la distancia, no puedo decirle en qué momento dejaron de escucharse los aullidos, y de un momento a otro todo se quedó en silencio. Calculo que serían cerca de la 1 de la mañana cuando de pronto escuchamos nuevamente cómo alguien rondaba la obra. Podíamos escuchar sus pisadas y cómo de repente corrían de un lado a otro a una velocidad que daba miedo. Con señas le indiqué a Manuel que despertara a los demás muchachos. Uno a uno los fue moviendo y con mi dedo en la boca les señalaba que deberían de guardar silencio. Una vez que todos se encontraban con los ojos abiertos, con una señal les pedí que escucharan. Y aunque ya estoy algo viejo, oía claramente una especie de gruñido, como si un perro enorme estuviera afuera o no sé, un animal de grandes dimensiones. Este gruñido estaba acompañado de una especie de respiración profunda. No sé cómo describirla. Todos fuimos y agarramos lo que pudimos: palos, varillas. Incluso uno de los muchachos agarró uno de los garfios que ocupamos para amarrar el alambre a las varillas. Lo que fuera que estuviera allá afuera olfateaba el aire, como si tratase con este sentido de encontrarnos o adivinar dónde nos encontrábamos. Las pisadas de pronto dejaron de escucharse y solo podíamos oír a la distancia cómo la madera se quemaba. Y más allá, algunos ladridos.
Nunca olvidaré la cara de don Simón en esta parte de la historia. Tenía los ojos desorbitados. Una de sus manos estaba sobre la pequeña mesa de madera y su otra mano sujetaba con fuerza su pierna. Abrió una lata de cerveza y continuó su historia. De repente, vimos como algo pasó en 4 patas frente a la obra. La fogata, que se encontraba a la mitad de la entrada, alumbraba unos metros hacia afuera, lo que nos permitió ver que era una figura oscura, cubierta de un pelaje negro y un gran hocico. Todos soltamos un sonido de desconcierto y desesperadamente los muchachos hicieron preguntas al aire. ¿Qué fregados es eso? ¡Hey, don Simón! ¿Sí vio lo que pasó? ¿Sí lo vio? Un sonido nos hizo saber que lo que hubiera allá afuera nos observaba desde la oscuridad. No me lo va a creer, don Max, pero de pronto salió una criatura más alta que yo. Se paró sobre sus 2 patas traseras y pudimos observar cómo su cuerpo estaba lleno de un pelo negro, extraordinariamente negro, y se quedó viéndonos desde atrás de la fogata. Supongo que a mi edad, o no sé qué habrá sido, pero me quedé inmóvil, completamente inmóvil, no podía hacer un solo movimiento. Tenía mucho miedo, pero Manuel y los muchachos comenzaron a gritarle maldiciones y groserías. Después hicieron mucho ruido. Golpeaban con todas sus fuerzas las varillas contra los muros. La bestia los miraba con rabia. Una gran cantidad de baba le escurría por su hocico. Y de pronto aulló como nunca antes había escuchado, don Max. Aulló. Y no sabíamos qué hacer. Ningún animal había hecho un sonido así. Casi todos nos tapamos los oídos, pero uno de los muchachos arrojó hacia la fogata uno de los polines que estaban cortados a la mitad, lo que provocó que las llamas se esparcieran, dejando solo un pequeño espacio entre los muros y el fuego. Aquella bestia, como si tuviera miedo de las llamas, regresó hacia la oscuridad, pero sin dejar de mirarnos. Jamás olvidaré esos ojos. Nos miraba. No nos tenía miedo. Para nada nos tenía miedo. Lo único que pudo apartarnos de esa criatura fue el fuego. Estuvimos el resto de la noche despiertos. No podíamos conciliar el sueño. Temíamos que esa cosa regresara y nos encontrara dormidos. Los perros no dejaban de ladrar a la distancia. De repente se escuchaban aullidos a la distancia, aunque no estoy de todo seguro que esos aullidos fueran de perros del pueblo. Nos hacían poner la piel de gallina. Nos daba un miedo que no podíamos controlar, don Max. El miedo que sentíamos en ese momento simplemente no se lo deseo a nadie. Pero lo que más me tiene angustiado es que lo que sea que haya sido esa cosa, sigue allá afuera y puede regresar cuando él quiera. Mi papá le dijo que si de alguna forma habían podido hablar con doña María al respecto, pero le respondió que no querían caminar por aquellas calles. Realmente solo se quedaron ahí para poder cobrar e irse de ese lugar. Después mi papá le cuestionó si había pasado algo la siguiente noche, es decir, la noche del viernes, pero don Simón le dijo que no, que fue una noche extremadamente tranquila, en la que no habían escuchado ni visto nada extraño, pero que de cualquier forma habían dejado encendida la fogata en la entrada de la obra. Después de esto, mi papá me pidió que saliera del cuarto, que fuera a contar cuántos bultos de cemento había, y aunque era un niño, sabía que ellos querían hablar a solas. Caminé hasta afuera del edificio, donde ya se encontraban varios de los trabajadores, lavándose las manos y el cabello, preparándose para irse a su casa.
Mi mamá me contó que en esa charla, mi papá y don Simón acordaron ir al día siguiente a la Ciudad de México para contarle a las religiosas lo que había pasado y que era muy probable que ya no se presentaran los trabajadores la siguiente semana, por lo que tendrían que buscar nuevo personal para terminar la obra o al menos intentarlo. Así lo hicieron. Hablaron del tema con la religiosa de mayor rango y edad. Ella les dijo que podría tratarse de alguna especie de perro de la zona, o que seguramente con el sueño pudieron haberse confundido. Incluso les dijo que quizás alguno de los muchachos le había vaciado alguna sustancia al café. Don Simón trató de decirle que no era un perro lo que habían visto. Ella levantó su mano a manera de pedirle que guardara silencio. Les pidió que buscaran nuevas personas y que continuaran con la construcción. Por su parte, ella le comentaría a algún miembro de mayor rango para solicitar su apoyo en caso de que este perro le siguiera causando problemas. Saliendo de aquella entrevista, mi papá le dijo a don Simón que pediría permiso en su trabajo para poder faltar el martes siguiente y acudir con él a platicar con doña Mari. Ambos querían averiguar más sobre la criatura que habían visto aquella noche, saber si era posible continuar con la construcción o de plano era mejor retirarse. Por su parte, don Simón le dijo que quería visitar a su familia y acordaron verse en la terminal de autobuses del norte para poderse ir juntos. Mi papá supongo que pidió aquel día a cuenta de vacaciones o algo así, porque en definitiva sí fue con don Simón de regreso a aquella población. Llegaron a donde estaba la casa de la señora Mari. Al igual que la mayoría de los demás días, no se encontraron con aquellos perros enormes cuidando la casa. Haciendo conjeturas, tanto mi mamá como yo creemos que esos perros posiblemente eran del hijo mayor de doña Mari. Pero bueno, tocaron a la puerta y ella los recibió muy amablemente. Les preguntó si querían que les fuera preparando algo de comer, a lo que respondieron que sí, que tenían mucha hambre. Se sentaron y comenzaron a platicar con ella. Mi mamá me dijo que no recordaba a detalle todo lo que habían comentado en aquel día, pero supongo que se quedó lo más importante en sus recuerdos. Oiga, doña Mari, me gustaría hablar con usted sobre la noche del jueves pasado. Aquella noche usted nos advirtió que encendiéramos una fogata. Sí, sabía que era muy probable que viniera eso. Usted nos dijo que no saliéramos y sobre todo nos advirtió, nos dijo que prendiéramos un fuego. ¿Por qué? Mire, don Simón, las costumbres en todos los pueblos son diferentes y es muy difícil que alguien que viene de fuera entienda. Yo quería decirles más, pero dudo mucho que cualquiera de ustedes me hubiera creído. Mientras tanto, doña Mari preparaba unos huevos rancheros y unos frijoles de la olla. Lo vimos, doña Mari. Nosotros vimos esa cosa. Pero, ¿qué es? ¿De dónde viene? Con el tiempo su nombre se ha perdido, don Simón. Pensábamos que había desaparecido por completo. Mi abuelo nos contaba que cuando él era joven, a veces en el cerro se escuchaba como un aullido de un perro gigante. Las personas de por aquí le tenían miedo, o mejor dicho, le tenemos. Los animalitos comenzaron a desaparecer en aquella época, pero cierto día fue un niño el que no aparecía por ninguna parte. El sacerdote de aquellos años organizó a los hombres para ir a buscarlo, pero nada, no apareció por ninguna parte. Oiga, doña Mari, ¿y cuánto tiempo tendrá de eso que nos cuenta? No sabría decirles.
Supongo que hace unos 50 o 60 años, porque mi abuelo era solo un joven de unos 17 o quizás 18. El abuelo de mi abuelo reunió a todos los jóvenes de aquel tiempo. Les enseñó cómo disparar y también alguna vez les contó que cuando él era joven habían desaparecido algunos animalitos de diferentes rancherías de por aquí, por lo que organizaron una especie de patrulla. Una noche, los pocos perros que había en aquel tiempo no dejaban de aullar. Algunos de ellos daban tanto miedo que ninguna de las personas del pueblo pudo dormir en toda la noche. Otros tantos ladraban de forma amenazante y aullaban sin parar, pero estos perros no de miedo, sino de una especie como de enojo, de furia. No sabría cómo explicarlo. Una de aquellas patrullas formadas por 3 o quizás 4 hombres armados se toparon con un ser. Un monstruo, decía mi abuelo. Este trató de atacarlos, pero algunos de aquellos perros los defendieron. Comenzaron a pelear con la bestia y les dieron tiempo de que pudieran apuntar y dispararle. Sin embargo, no hubo tiempo de salvar a un perro que estaba muy mal herido. La bestia salió huyendo, dejando un rastro de sangre. Trataron de seguirlo, pero se perdió en la maleza. Desde ese día, las personas de por aquí, supongo que a manera de reconocimiento, tratamos de cuidar a nuestros perros, tratarlos como uno más de nosotros. Es decir, para nosotros son parte de nuestra familia. Y de alguna manera, los perros comenzaron a tener un mayor tamaño. Si ustedes observan, de alguna forma se ven mucho más grandes que incluso los de las grandes ciudades. Nosotros creemos que es porque quieren protegernos, proteger a sus familias. Es como si una especie de pacto hubiera surgido aquella noche, entre ellos y nosotros. Como pueden ver, esta criatura aparece y desaparece por algún tiempo. No sabría decirles a razón de qué, pero desde que ustedes llegaron, es decir, desde que comenzaron a construir ese lugar, ese convento, los perros se han mostrado inquietos y en algunas noches simplemente no hay forma de hacerlos callar. Mi papá y don Simón no supieron qué más decirle a doña Mari. Le pagaron y regresaron a la obra. Los dos trataron de encontrar gente que quisiera trabajar y terminar aquella construcción, pero después de unos días llamaron a mi casa buscando a mi papá. Le dijeron a mi mamá que requerían la presencia de mi padre en las oficinas de aquellas religiosas tan pronto pudiera. El sábado por la mañana fueron a este lugar. La religiosa con la que se habían entrevistado anteriormente ahora les dijo que no podrían continuar con aquella construcción debido a que ya no tenían fondos suficientes. Que tan pronto como se pudiera les avisaría para continuar aquella obra. Evidentemente, aquella llamada nunca llegó. Mi mamá me dijo que así concluyó aquel proyecto, de forma abrupta completamente. Ni mi papá ni don Simón estaban completamente seguros de aquella explicación, pero decidieron no acudir nunca más a este lugar, ni tampoco indagar más sobre aquella criatura. Ha pasado el tiempo, y como todo recuerdo, si no se cuenta, si no se mantiene ahí en algún lugar secreto de la memoria, comienza a desvanecerse. Hoy no recuerdo el nombre de la población, por más que lo intento.
Pero si un día van a un pueblo en Hidalgo y descubren que los perros son más grandes de lo normal, les sugiero no salir por la noche. Más aún si estos están ladrando y aullando una vez que el sol ha desaparecido. Gracias por escuchar mi historia.